Falta nomás la hermana que está ocupada. Ella pidió 5 minutos más. Hermana Fernanda. Falta nomás el hermano Julio. La hermana Sonia habló. La hermana Sonia me habló. No conozco el motivo. Pero me mandó un texto, me habló y no le contesté y ya me mandó un mensaje. Y la hermana Susana también, ella se mandó de ayer. Vamos a ir, gloria al Señor, vamos a ir a la página 9, capítulo 1, comprendiendo la Biblia. Ahora sí abra su libro porque le voy a estar diciendo, mis hermanos, qué es lo que subrayo, porque todo lo que yo esté leyendo aquí, todo lo que yo esté leyendo lo va a subrayar, todo, absolutamente, a partir de aquí de esta página. Wow. ¿Y eso qué significa? Que de ahí va a venir el examen que le voy a poner. Así que subrayelo para que no tenga que estudiar todas las páginas que vamos a tener ahora. Capítulo 1, comprendiendo la Biblia, dice, la Biblia presenta a Jesucristo, el Salvador del mundo. ¿Cómo presenta la Biblia a Jesucristo? Como el Salvador del mundo. ¿Y eso lo presenta en los Evangelios? En los 4 Evangelios. En toda la Biblia. En toda la Biblia, estamos hablando de la Biblia. En Génesis presenta a Jesucristo como el Salvador. En el libro de Génesis. Amén. Gloria al Señor. Dice, óigalo bien, todo lo que yo voy a estar leyendo lo va a subrayar. Primera estrofa, por debajo y por detrás de la Biblia, por encima y más allá de la Biblia, está el Dios de la Biblia. La Biblia es la revelación escrita de Dios sobre su voluntad para los hombres. Su tema central es la salvación por medio de Jesucristo. Óigalo bien, su tema central es la salvación por medio de Jesucristo. La Biblia contiene 66 libros escritos por 40 autores que cubren un periodo de aproximadamente 1600 años. O sea, puede venir la pregunta, ok, ¿en qué periodo aproximadamente se escribió la Biblia? 1600 años, y le pongo 2600. 3600. O le pongo 1500, usted escoge la respuesta correcta. 1600. Dice, el Antiguo Testamento fue escrito principalmente, óigalo bien, el Antiguo Testamento fue escrito principalmente en hebreo. Unos cuantos pasajes breves fueron escritos en arameo, el idioma más antiguo. Cerca de 100 años antes de la era cristiana, todo el Antiguo Testamento fue traducido al griego. ¿Y cómo se llama eso? ¿Cómo se llama cuando fue traducido el Antiguo Testamento al griego? Se llama Septuaginta. Septuaginta, eso que escríbalo porque no está ahí. Septuaginta. 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 S de sopa. S-E-P-T-U-A. Sí. Septuaginta. Así como Septua. ¿Qué quiere de Con P. Sí, con P. Septuaginta? Pero pegado. Septuaginta. Amén. ¿Qué quiere decir? ¿La traducción? La traducción del idioma hebreo al griego es la Septuaginta. Como Secretaría de Educación Pública de México, Septuaginta. Del hebreo al griego. Sí, amén. Sí, Del hebreo al griego. al Al griego. Eso se llama La la traducción Septuaginta, del es la hebreo al traducción del Antiguo Testamento del hebreo al griego. Amén. Septuaginta. Seguimos. Dice, el Nuevo Testamento se escribió en griego. Óigalo bien. El Nuevo Testamento, ¿alguien sabía que el Nuevo Testamento se había escrito en griego? Por eso es que es más entendible cuando usted quiera estudiar palabras del Nuevo Testamento, que quiere significado, investigue la profundidad en la traducción del griego, porque ese fue escrito en griego. Amén. Igual como por ejemplo para estudiar el diccionario que yo tengo, creo que viene en nuestro idioma, viene la traducción, viene el griego y viene en hebreo, que después lo voy a poner en las portadas para que usted lo busque. Dice, debemos recordar que las Biblias en castellano son traducciones de dichas lenguas originales, o sea, lo que nosotros tenemos. La palabra Biblia viene de la palabra griega biblos. La palabra testamento significa pacto o acuerdo. Amén. El Antiguo Testamento es el pacto que Dios hizo con el hombre acerca de su salvación antes de la venida de Cristo.
El Nuevo Testamento es el acuerdo que Dios hizo con el hombre acerca de su salvación después de la venida de Cristo. En el Antiguo Testamento encontramos el pacto basado en la ley. En el Nuevo Testamento encontramos el pacto basado en la gracia que vino con Jesucristo. El primero condujo al segundo. Gálatas capítulo 3, versos 17-25. Entonces mira, ahí viene una pregunta. Les hago una pregunta. ¿En qué consiste el Antiguo Testamento? ¿En qué está basado el pacto del Antiguo Testamento? La gracia. En la ley. Dice, el antiguo comienza lo que el nuevo completa. El antiguo gira en torno al Sinaí, el nuevo en torno al Calvario. El antiguo está asociado con Moisés, el nuevo con Cristo. Juan 1:17. Los autores eran reyes. ¿Quiénes escribieron la Biblia? Los autores eran reyes y príncipes, poetas y filósofos, profetas y estadistas. Algunos eran versados en todas las artes de la época y otros eran pescadores sin preparación. Los versados son personas ilustres que eran estudiosas, como el apóstol Pablo. Y los otros pescadores están refiriendo a Pablo, están refiriendo a los que no tenían estudio. Pero óigalo bien, mis hermanos, la mayoría de los profetas del Antiguo Testamento eran personas muy preparadas. Daniel, Ezequiel eran personas muy inteligentes y habían sido preparados en las escuelas rabínicas del pueblo de Israel, en las escuelas de la profecía. Las escuelas de los profetas, mis hermanos, en la Biblia están escritas desde los tiempos de Samuel. Pero eso no significa que en los tiempos de Abraham no había ya bibliotecas y no había ya dónde estudiar. Sí había ya. Antes de que la Biblia fuera escrita por Moisés, ya existía el conocimiento en escrituras. Dice, la mayoría de los libros, ¿dónde me quedé? Dice, no, perdón, otros libros se me quedé ahí, otros libros se desactualizan pronto, pero este libro abarca todos los siglos. La mayoría de los libros tienen que ser adaptados para las diferentes edades, pero tanto ancianos como jóvenes aman este libro. ¿Usted qué piensa? Prácticamente esa página era toda subrayada. Vamos a la página 10, primera estrofa. La mayoría de los libros están limitados geográficamente y solo interesan a los que hablan la lengua en que fueron escritos. Pero no así con este libro. O sea, este libro fue escrito en el Antiguo Testamento en griego y partes arameas y lo demás en griego, y sin embargo a los que hablamos español también nos interesa. ¿Verdad que sí? Nadie se detiene a pensar que fue escrito en lo que ahora constituyen lenguas muertas. Amén. Gloria al Señor. Seguimos. Vamos a la tercera estrofa, ahí donde dice libros del Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento fue escrito para revelarnos el carácter y las enseñanzas de Jesucristo, el mediador del nuevo pacto, por no menos de 8 hombres. Dice, 4 de los cuales Mateo, Juan, Pedro y Pablo eran apóstoles. 2, Marcos y Lucas, ellos no eran apóstoles. De los 12, fueron compañeros de los apóstoles. Y 2, Santiago y Judas, eran hermanos del Señor. Los libros fueron escritos en diferentes momentos durante la segunda mitad del primer siglo. Amén. ¿Cuándo fueron escritos el Nuevo Testamento? La segunda mitad del primer siglo. ¿Qué significa la segunda mitad? Del año 50 después de Cristo al año 100. Amén. ¿Del año 50 al año 100? Sí. Gloria al Señor, amén. ¿El año 100 después de Cristo? El segundo es del año 50 después de Cristo al año 100. Que el último libro que se escribió fue Apocalipsis en el año 90 y fracción, a más tardar el año 100 después de Cristo. Pero solamente ahí subraye ahí como le dije lo que le dije. O sea que fue escrito en la segunda mitad del primer siglo. Dice, ahora vamos a la estrofa que sigue ahí. El Antiguo Testamento comienza con Dios, Génesis 1:1. El Nuevo Testamento comienza con Cristo, Mateo 1:1. ¿Y qué es, mis hermanos? Si el Antiguo Testamento comienza con Dios en el verso 1 y el Mateo 1:1 comienza con Cristo, esto nos da a entender que tanto el Antiguo empieza con Dios y el Nuevo también con Dios. Cristo era Dios. Amén. Desde Adán hasta Abraham tenemos la historia de la raza humana. Óigalo bien, desde Adán hasta Abraham tenemos la historia de la raza humana.
Desde Abraham hasta Cristo tenemos la historia de la raza elegida. ¿Sí entendió eso? Amén. O sea, que desde la Biblia, gloria al Señor, desde Adán hasta Abraham solamente tenemos y habla de la raza humana. Ahí todavía no hay escogimiento de un pueblo. Ya cuando hablamos de Abraham hasta Cristo, ya Dios ahí escogió un pueblo, alguien por la cual Él estuvo trabajando para que viniera la salvación a todas las naciones de la tierra. Amén. Entonces ahí podemos darnos a entender que es totalmente distinto. O sea, ahí no había un grupo, ahí hasta Abraham no había una nación, porque todavía ni siquiera se pronunciaba de esa manera. Hasta después, gloria al Señor, ya Dios escogió a Abraham para lo que Él tenía provisto. Desde Cristo en adelante tenemos la historia de la iglesia. la iglesia, hasta allí cerramos, hermanos. Gloria al Señor. Vamos a la página 11. Página 11, Antiguo Testamento, personajes principales. He aquí una lista de 40 personajes principales cuya historia combinada constituye la historia del Antiguo Testamento. Okay. Estos 40 personajes que vamos a leer aquí son los que constituyen la historia del Antiguo Testamento. Dios, Satanás, Adán, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, José, Faraón, Moisés, Aarón, Caleb, Josué, jueces, Ruth, Samuel, Saúl, David, Salomón, Elías, Eliseo, reyes de Israel, reyes de Judá, profetas, Nabucodonosor, Ciro, Zorobabel, Esdras, Nehemías y Esther. Esta es una lista de 40 personajes, mis hermanos, que si usted lo relaciona al Antiguo Testamento, va a comprender más profundamente el Antiguo Testamento, porque usted se va a enlazar en estos 40 personajes, y si usted los aprende de memoria, usted va a decir, ay, ya puedo relacionarme y puedo ir a entender el Antiguo Testamento completo. ¿Sí, hermana Ami? Amén. Gloria al Señor, aleluya. Seguimos allí más adelante donde dice Nuevo Testamento, personajes principales. Juan el Bautista, Cristo, los discípulos, Esteban, Felipe, Pablo, Santiago, hermano de Jesús. Estos son los personajes principales del Nuevo Testamento. ¿Cuál es el que quiere aprender primero? Nuevo. Gloria al Señor. Antiguo Testamento, lugares principales. Los 12 lugares principales en torno a los cuales se desarrolla la historia del Antiguo Testamento son, esto también es bien importante, si ustedes aprenden estos lugares, también va a relacionarnos con la Biblia. El Edén, el monte Ararat. ¿Sí saben cuál es el monte Ararat? ¿Dónde era? Sinaí. ¿No? No, así era. Ah, ¿no? O donde descansó el arca, ¿no? Donde descansó el arca. Sí. El monte Sinaí es el monte Horeb también. Ah, sí. Ararat es donde descansó el arca, donde bajó Noé con sus hijos. Amén. Babel, ¿sí recuerdan qué es Babel, verdad? Sí. Ur de los caldeos. Vamos a la siguiente página 12. Canaán, Egipto con José, Sinaí, el desierto, Canaán, Asiria, cautiverio de Israel, Babilonia, cautiverio de Judá, Canaán, Palestina, retorno de los exiliados. Si se teje la historia de la Biblia alrededor de estos lugares, se tiene toda la historia en orden cronológico. Amén. Dice, otro modo de analizar sistemáticamente la Biblia. Sistemáticamente, ¿sabes lo que significa? Sistemático significa de una forma ordenada. Cuando ustedes escuchen la palabra sistemático, significa de una forma ordenada. Eso significa sistemático. Otro modo de analizar sistemáticamente la Biblia es el de seguir ordenadamente los grandes hechos. Hay grandes hechos, ¿verdad que sí? Ahí está en el Antiguo Testamento, hechos principales, gloria al Señor. Pero ahí no vamos a adelantar, mis hermanos. Vamos a la página 15. A la página 15, segunda estrofa. Página 15, segunda estrofa. Dice, ahora bien, aun cuando es cierto que la Biblia es una biblioteca, es al mismo tiempo el libro. Es un relato grandioso que tiene su comienzo y se desarrolla hasta completarse. O sea, es un libro que comienza, pero también que está completo. Ahí en la Biblia no hay nada que no esté completo, todo está completo. Absolutamente todo lo que el lector, todo lo que el cristiano, los hijos de Dios necesitamos está allí. Ahí no hay, gloria al Señor, lo que usted diga, ahí falta algo para mí, que yo necesito para subsistir. Absolutamente está todo. Amén.
Ahí en la misma estrofa, seguimos ahí donde dice completarse, punto y seguido. Aquí tenemos indudablemente algo fenomenal en la literatura. Supongamos, por ejemplo, que nos propusiéramos abarcar los grandes campos del conocimiento, tales como el derecho, la historia, la filosofía, la ética y la profecía, y que intentáramos reunir todos estos temas diferentes y encuadernarlos en un solo volumen. Para empezar, ¿qué nombre le pondríamos a semejante libro? Luego, ¿qué clase de unidad podríamos esperar encontrar ante semejante mezcla de asuntos? Y sin embargo, en la Biblia tenemos precisamente esa variedad y ese número infinito de temas y estilos reunidos no en el curso de unas cuantas generaciones de la historia humana, sino a través de los siglos. Es por ello que la posibilidad de lograr alguna medida de unidad resulta sorprendentemente limitada. Ningún editor se atrevería a publicar semejante libro, y si lo hiciera, nadie querría comprarlo y mucho menos leerlo. Pero esto es justamente lo que se ha logrado con la Biblia. O sea, imagínense que un mismo libro lo escriban por ejemplo, en un lapso de no más de 100 años. La Biblia fue escrita en un lapso de aproximadamente 1600 años. Un libro que lo escriban, por ejemplo, en 5 años, unos 4 o 5 diferentes autores, va a ser una capirotada y nadie lo va a entender y nadie va a querer comprar el libro. Sin embargo, la Biblia es tan precisa, hermanos, que se escribió en 1600 por 40 diferentes autores y sin embargo todo va relacionado. Esta es una precisión, mis hermanos, de que solamente puede ser obra de Dios. O sea, no es un libro común, no es un libro humano, es un libro espiritual. Amén. Seguimos allí en la siguiente estrofa donde dice datos interesantes en relación con la Biblia. La ley en los libros de Moisés, historia en Samuel, Reyes, Crónicas y otros libros. Filosofía, ¿qué es filosofía? ¿Cuáles libros son filosóficos? En Job y Eclesiastés. Poesía en los Salmos y el Cantar de los Cantares. Profecía, Isaías, Ezequiel, Jeremías y los profetas menores. Dice doctrina. ¿Dónde hay doctrina? Si alguien quiere aprender doctrina de la iglesia, ¿dónde está? En las epístolas. Revelación en el Apocalipsis y en Daniel. Dice, tengamos presente que todo esto nos fue legado por 40 hombres diferentes en un lapso de unos 1600 años. Todos estos temas han sido reunidos y encuadernados y constituyen el libro. Podemos comenzar en Génesis y seguir leyendo hasta terminar. No hay nada que desentone. Podemos pasar de un estilo literario a otro con tanta facilidad como si estuviéramos leyendo un relato escrito por una misma mano, producto de una misma vida. Y la verdad es que en este libro tenemos un relato que es producto de una sola mente. Segunda de Pedro 1:21. O sea, fue escrito por Dios. Si bien no de una sola mano o pluma, pero sí de quién? De una sola mente. Página 16, primera estrofa. Dice, aun cuando es divino, también es humano. El pensamiento es divino, la revelación es divina, la expresión en que se da la comunicación es humana. O sea, ¿a quién usó Dios para comunicar el libro? Hombre. A los humanos. No trajo un ángel, fue a los humanos de carne y hueso, porque usted a mí. Pero es una revelación divina, es un pensamiento divino, viene de Dios. Pero Dios usó a los santos hombres, elemento humano. De Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Sí recuerdan lo que es inspiración? La palabra inspiración, ¿qué significa en hebreo? Soplo. Por eso, mis hermanos, tienen que entender algo bien importante. Hay veces que pasa una persona aquí o allá en el trabajo y de repente una persona aventó un buen chiste o qué sé yo y ya se diga todo, mira qué inspirado. Usted está erróneamente utilizando la palabra inspiración incorrectamente. La palabra inspiración significa soplo del Espíritu de Dios. Entonces, si una persona no es soplada por el Espíritu Santo, no es inspirada. Inspiración eso significa inspiración en el idioma hebreo, soplo del Espíritu de Dios. Segunda estrofa ahí mismo, pero vamos a ir hasta la mitad de la estrofa donde está el punto y seguido. Ahí donde dice, allí en el Génesis tenemos los comienzos, en el Apocalipsis tenemos los momentos del fin. Y entre Éxodo y Judas vemos la forma, óigalo bien, y entre Éxodo y Judas vemos la forma en que Dios fue llevando a cabo su propósito. No podemos dejar a un lado ninguna de sus partes.
seguimos, mis hermanos, hasta la cuarta estrofa, ahí donde dice el Antiguo Testamento. ¿Ya están ahí? Antiguo Testamento constituye el fundamento. El Nuevo Testamento, la sobreestructura. Hasta allí nomás subraya. Vamos más adelante, ahí donde está, mis hermanos, una parte, una estrofita, que dice el Nuevo está contenido en el Antiguo. ¿Sí está leyendo ahí? El Nuevo está contenido en el Antiguo. El Antiguo está explicado en el Nuevo. El Nuevo está latente en el Antiguo. Amén. O sea, ¿cómo significa eso que está latente en el Antiguo? O sea que estaba en el Antiguo, pero sin ser visto. El Antiguo está patente en el Nuevo. O sea que patente significa que en el Nuevo sí está ya relatado el Antiguo Testamento. O sea, ya aparece la patente. Gloria al Señor. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento constituyen una biblioteca divina, una sublime unidad, con los orígenes en el pasado relacionados con asuntos en el futuro y con el desarrollo de ambos al medio relacionados dos eternidades. Vamos allí, mis hermanos, gloria al Señor, allí en la última estrofa, y vamos a ir hasta el tercer renglón, donde dice punto y seguido, la eternidad. El tercer renglón, ya que es el terminar el tercer renglón, dice la eternidad limita uno de los lados, y la eternidad limita el otro lado, y el tiempo se encuentra al medio. Génesis, los orígenes, Apocalipsis, el final, y en todo el lapso entre uno y otro, Dios prosigue con sus planes. Podemos examinar hasta los más mínimos detalles en todas partes y veremos que a través de todas las épocas un único y grande propósito está invariablemente presente. El mismo propósito. La intención eterna del Dios Todopoderoso de redimir a un mundo. O sea, ahí nos damos cuenta, mis hermanos, porque al principio, ya en el capítulo 3, gloria al Señor, viene la caída. O sea, nos damos cuenta que en toda la Biblia, prácticamente desde el principio, en la mente de Dios estaba el propósito de arreglar algo destruido, algo arruinado. ¿Y quién arruinó la historia del ser humano? ¿Quién arruinó la historia del ser humano? Satanás. El mismo hombre. Porque Satanás escuchó. Es como ahorita en ti está. Si eres arruinado o eres victorioso. No está en Satanás. Satanás no tiene poder sobre ti si tú no se lo das. En ti está el poder para no estar arruinado. Página 17. Página 17, vamos a la tercera estrofa. Ahí casi a la mitad, donde dice cada uno de los libros tiene su mensaje. ¿Sí estamos ahí? Cada uno de los libros tiene su mensaje y debemos esforzarnos por descubrir cuál es ese mensaje. Leemos hasta descubrir el mensaje del libro. Por ejemplo, en Juan es fácil descubrir el propósito. Está indicando en Juan 20:31. No siempre resulta tan claro como en este caso, pero siempre será posible llegar a la verdad. Alguien que busque la Biblia inmediatamente y me busque esa cita, por favor. Evangelio según San Juan, capítulo 20, verso 31. Cuenta, participación en clase, manejen Biblias. Amén. El que lo tenga se pone de pie, por favor, y lo lee. Hermana Fernanda. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Juan 20:31. Evangelio según San Juan 20:31. Perdón, leí 30. Pero esta. Pero estas han escrito para que creías que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengas vida en su nombre. Amén. Ahí está el punto principal del libro de Evangelio según San Juan. Amén. Para que creamos que Cristo es el Hijo de Dios. Amén. Y que nosotros tengamos vida en su nombre. Amén. O sea, que es nuestro Salvador del mundo. Vamos a la última estrofa, mis hermanos, en la página 17, una historia de amor. Acudimos a la Biblia con el mismo interés. Acudimos a la Biblia con el mismo interés que una historia de amor. Todos, algunos de los que estamos aquí, mis hermanos, ¿alguna vez escribieron una carta de amor a su pareja? Sí. No. La parejita que está ahí. El hermano Daniel. Es famosa la casa.
sí es famosa la carta, entonces sí le podemos aludir a que sí podemos ponerle a que el hermano es un poeta. Sí. No, sí lo es. Ya está, sigue esperando. Dice, nos acudimos a la Biblia con el mismo interés. Óigalo bien, una historia de amor. Porque la Biblia es una historia de amor. Acudimos con el mismo interés, como cuando alguien nos mandábamos cartas en la primaria, en la secundaria, ya todos nos mandaban esta carta y con un corazón. Todos usaban la secundaria los corazones. De repente rayaban en las paredes de la secundaria unos rayonzotes ahí, que fulano y tal, que Karina y Marvin, un corazonzote rojo, y le ponían la secundaria y ya la hermana estaba orando por quién iba a ser su cónyuge. Y el hermano, el pastor Marvin, todavía en Honduras, allá, colgado en los árboles comiendo Mangos. mangos y de todo lo que hay en Honduras ahí. Bananos. Y el hermano rayando la secundaria en la falta, ahí, que tenían que pintarla. Seguimos, hermanos, gloria al Señor, pero estamos relajados, ¿verdad? Estamos contentos. Dice, leemos con igual persistencia y deseo de enterarnos. A ver qué dice la historia de amor de la Biblia. Es una pregunta. La Biblia no es un libro de texto, es un relato, una revelación que tiene que ser empezado y seguido y terminado en la forma en que comenzamos y continuamos la lectura de otros libros. No juguemos con la Biblia. No conviene dividirla en pequeños párrafos devocionales, porque nos engañaremos si pensamos que de este modo comprenderemos sus mensajes. No juguemos con ella. Puede ser explicable que alguna persona que apenas sabe leer abra la Biblia y tome aquello sobre lo cual se posan sus ojos como el mensaje de Dios para él. Una persona que está empezando, pero usted y yo no estamos empezando. Muchas personas hacen esto justamente, pero la Biblia no es para que se trate erróneamente de esa forma. Usted tiene que leerla completa. Tenemos que acercarnos a ella con sentido común. Tenemos que pensar que todos los libros tratan sobre algo y leerlos y releerlos hasta que descubramos lo que es ese algo. Amén, porque cuando al hermano Fernando le manda una carta, bueno, pues ya no usan las cartas porque pues, todos los días ven los novios. Pero si le manda una carta y vieran México otra parte a Dalí y le manda una carta, empezarías a leer la carta que te manda tu amor, tu novia, y la leerías nomás hasta la mitad. ¿Y por qué la vida la comenzamos y no la terminamos todas? O sea, la Biblia lo va actuando de una manera meramente humana. O sea, la Biblia es una historia de amor. Y en esta historia de amor termina hasta Apocalipsis cuando dice la palabra que entramos a la Nueva Jerusalén. A la Nueva Jerusalén con 12 simientes y con 12 puertas. Perlas preciosas, calles de oro. Y no habrá más sol. ¿Me está entendiendo? Hay que estudiar hasta el final. A ver qué es lo que nos está prometiendo. Y dice que no va a leer la mitad de la carta porque tiene que ver hasta lo último. Gloria al Señor, seguimos. Dice, primero, en segunda estrofa ahí mismo, primero leemos el libro, no libros acerca de la Biblia. O sea, es un solo libro. Amén. El libro empieza desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 22. 1189 capítulos, por favor. Tienen que leer. Ya vendrán a su debido tiempo, quizá, pero debemos darle al libro la oportunidad de hablar por sí mismo y de impresionarnos directamente. La oportunidad de dar testimonio de sí mismo. Hasta ahí. Vamos a la tercera estrofa, donde dice: no tengamos el deseo de ponernos los anteojos de colores de las opiniones humanas para luego leer mediante la interpretación que le han dado otras personas. Permitámosle al Espíritu de Dios que Él mismo nos enseñe. Cada cual tiene derecho a leer la Biblia por sí mismo. Ninguna escritura es de interpretación privada, dice 2 de Pedro 1:20. Leámosla en busca de iluminación. Se trata de revelación. Y el Señor enviará luz sobre la página si acudimos a Él con humildad. Encierra esa palabra de humildad. Amén. Eso significa, mis hermanos, gloria al Señor, que yo puedo darle una explicación de un relato bíblico y yo le voy a dar mi perspectiva, mi explicación,
Pero eso significa que usted no se va a quedar solamente con lo que yo le estoy dictando, con lo que yo estoy introduciéndome, gloria al Señor, en la hermenéutica. Lo que significa esa parte, ese verso, esa parte de la palabra del Señor, que usted tiene que leerla también para que Dios le dé su propio entendimiento. Eso significa que yo puedo leer un versículo bíblico, interpretarlo, Dios me habla a través de ese versículo bíblico, sin embargo va yo le lee el mismo versículo bíblico y Dios le da otra palabra. Amén. Cada quien es responsable de leer la Biblia por sí mismo. Usted no se puede quedar solamente con lo que le enseña otro. Amén. Que dice el apóstol Pedro que todos tenemos la oportunidad de leer la Biblia y de ser inspirados por el Espíritu de Dios. Vamos a la siguiente estrofa, ahí donde dice nos adelantamos una y donde quedamos y dice la palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios es viva y cada una de sus partes es necesaria para la perfección de todo. No queremos decir que todas las partes son igualmente importantes. Si alguien me preguntase si estoy dispuesta a entregar un dedo, dice la escritora, o un ojo, desde luego que entregaría el dedo. Así también con la palabra de Dios. Todo su contenido es necesario para lograr un todo perfecto, pero algunas porciones resultan más preciosas que otras. O sea, todo es importante, pero sin embargo, ¿qué? Y si a ti te preguntan, ¿qué quieres que te saquen el ojo o te cortan el dedo? Pues tú vas a decir, si me sacan los ojos ya no voy a poder mirar, sin embargo con un ojo voy a poder todavía seguir haciendo más actividades, pero sin embargo si te quitan el ojo ya no eres completo. Digo, perdón, el dedo, aunque sea menos importante a tu punto de vista que el ojo, a lo mejor tú más importante es los ojos en tu punto de vista que el dedo, pero sin embargo si te quitan el dedo ya eres incompleto. ¿Me están entendiendo? Es más importante tal vez la vista que el dedo para tu servicio, para actuar. Pero sin embargo, si te falta un dedo, ya eres incompleto. Así la Biblia, las cosas que están como que no están tan importantes, supuestamente, son parte de la Biblia. Si te quitas tú eso, estás queriendo ser que la Biblia es incompleta, pero no es, la Biblia es completa. Última estrofa. La Biblia es un todo que no debe tocarse. Óigalo bien. Agregarle algo, quitarle algo, significaría arruinar su absoluta perfección. Apocalipsis 22:18. Si alguien le quita, ¿qué dice la Biblia en Apocalipsis? Si alguien le quita algo a la Biblia, ¿qué le pasa? Su nombre va a ser borrado. Y si alguien le pone algo si alguien le añade a la Biblia, ¿qué le pasará? Todas las plagas que están escritas en ese libro, ¿qué le pasará? Van a ir sobre él. Así que mis hermanos, ni le quitan ni le pongan. La Biblia está escrita como está escrita en los 66 libros, amén, que están escritos ahí y que ahorita se los pregunto. Gloria al Señor. Vamos a la página 19. Página 19. Ahí vamos avanzando. Página 19. Ya la última, ahí en el subtítulo que está más datos de interés sobre la Biblia. Ya abajo. Página 19. Más datos de interés sobre la Biblia. Dios, el hombre, el pecado, la redención, la justificación, la santificación. En dos palabras, gracia y gloria. En una palabra, Jesús. Amén. Cristo cita de 22 libros del Antiguo Testamento. En Mateo 19 citas del Antiguo Testamento, en Marcos 15, en Lucas 25 y en Juan 11. Hebreos 85 citas y alusiones en el libro de Hebreos. Apocalipsis hay 245 citas del Antiguo Testamento. Cristo cita justamente los pasajes más evitados por los críticos de la Biblia. El diluvio, Lot, el maná, la serpiente de bronce, Jonás, dijo D.L. Moody. Número de versículos, ¿cuántos son? 31. Dice, número de capítulos, página 20, 1189. Capítulo más largo, capítulo más corto de toda la Biblia. Versículo más largo, versículo más corto, libro más largo en el Antiguo Testamento, Salmo, libro más largo en el Nuevo Testamento, el libro más pequeño del Antiguo Testamento, no, el libro
más pequeño de toda la Biblia? El libro más pequeño. Aquí no estoy hablando del capítulo. El capítulo más pequeño es Salmo 117. Estoy hablando del libro más pequeño de toda la Biblia. Amós. Juan 11:35. No, está bien el libro. No, el libro más pequeño de toda la Biblia, el libro más pequeño de los 66 libros de la Biblia. ¿Cuál es el libro más pequeño? No, Ageo. no. Judas. Habacuc. ¿O no? Sofonías o Malaquías. El libro más pequeño del Antiguo Testamento. A ver, vamos a ponerlo aquí. No, perdón, de toda la Biblia. El libro más pequeño de toda la Biblia. Judas. Estoy hablando de cuál es el libro más pequeño de los 66 libros. Judas. No del Antiguo ni del Nuevo, de todo. Judas. No, ¿No? no. El Evangelio según San Juan, hermano. No, ese está. El libro más pequeño de toda la Biblia de los 66 libros es Primera Carta del Apóstol Juan. Primera de Juan. Apúntelo porque eso no está aquí. Primera Carta del Apóstol Juan. Primera de Juan. Apúntelo porque ese no está ahí, ese no me lo pusieron ahí en el libro. La escritora. Primera de Juan. Primera de Juan. La carta, no el Evangelio. Primera de Juan, donde hasta yo me equivoqué. Digo, segunda de Juan. Segunda de Juan. Segunda. Perdón. Segunda epístola de Juan, sí. Segunda epístola de Juan. Es el libro más pequeño de los 66. Segunda epístola de Juan. Segunda. No evangelio, hermano. Hay primera, segunda y tercera. La segunda epístola de Juan es el libro más pequeño de toda la Biblia. Pastor. ¿Pero se cuenta como libro o...? Es que son libros, es parte de uno de los 66. Amén. Es parte de uno de los 66. Porque cuando contamos los 66 libros de la Biblia, primera, segunda y tercera están como separados. Amén. Es como libro, pero claro, se dicen epístolas porque fueron cartas directamente, como las epístolas también del apóstol Pablo, los de Filipenses, así se dice como carta, pero en sí ya relacionado con el libro de la Biblia, es un libro más. Es que Judas tiene 25 versos y segunda de Juan tiene más 15. Entonces es el más pequeño. No, y aparte que es el contenido, Claro, porque hay contenido, por ejemplo, el libro de Abdías. Creo que el libro de Abdías, el libro del Antiguo Testamento tiene menos artículos, creo, pero está más grueso. O sea, es el contenido. O sea, al referirse cuál es más pequeño es el contenido que tienen. En segunda carta de Juan, el contenido es el más pequeño que hay. Sí, en letras. Sí, porque no todos tienen un capítulo, también Abdías. Abdías tiene un capítulo también, a lo mejor tiene menos versos, pero el contenido es más fuerte. Okay. Y Abdías, pues es el libro. Si hablamos, por ejemplo, cuál es el libro más pequeño del Antiguo Testamento, solamente es Abdías. Si hablamos, por ejemplo, cuál es el libro más extenso del Nuevo Testamento, es Lucas. Del Nuevo Testamento. Solamente el Nuevo Testamento es Lucas. Amén. Y del Antiguo, pues Salmos es de toda la Biblia. ¿Y de nuevo? Gloria al Señor. Seguimos. Segunda estrofa. Cristo, la palabra viviente. El Antiguo Testamento es la historia de un pueblo. Óigalo bien, el Antiguo Testamento es la historia de un pueblo, el pueblo hebreo. El Nuevo Testamento es la historia de un hombre, el Hijo del Hombre. Dicho pueblo fue fundado y cuidado por Dios a fin de que en él naciese el hombre que había de venir al mundo. Génesis capítulo 12, verso 1 al 3. Seguimos, tercera estrofa ahí del subtítulo Cristo, la palabra viviente. Tercera estrofa. Como hombre, Cristo vivió la vida más perfecta que haya existido. Era bueno, tierno, manso, paciente y cariñoso. Amaba a la gente, hizo milagros asombrosos para alimentar a los hambrientos. Las multitudes cansadas, dolientes y desconsoladas acudían a él. Y él les daba descanso. Mateo 11, 28, 30. Se dice que si se escribiesen todos los actos de bondad que hizo él, los libros no cabrían en el mundo. Evangelio según San Juan 21, 25. Vamos a la penúltima estrofa de la página 20. Toda la Biblia gira en torno a la historia de Cristo, porque toda la Biblia desde Génesis y su promesa de vida perdurable para el hombre fue escrita sencillamente para que nosotros pudiésemos creer en Él, comprenderlo, conocerlo, amarlo y seguirlo. Mire qué tan importante es estas cosas. Pudiéramos creer en Él,
comprenderlo, conocerlo, amarlo y seguirlo. Porque muchas veces decimos que yo sigo a Cristo y sin embargo no lo hemos comprendido. Nomás queremos aceptar lo que nos conviene, lo que nos gusta. Entonces comprender a Dios es aceptar todo lo que Él nos está diciendo que hagamos. Amén. Aunque digas, ok, no, pero esto como que no va, como que yo pienso que mejor lo voy a hacer de esta manera. Entonces no lo estamos comprendiendo. Si yo no lo estoy comprendiendo, soy desobediente. Amén. El comprender a Dios, tienes que aceptar todo lo que Dios te está hablando y te está diciendo. ¿Cómo están cansados? Si hemos tenido buenos recesos. Y yo que me fue más de una hora de la clase, amén. Ahí para la otra me recupero. Última estrofa. La Biblia, la palabra escrita de Dios. Aparte de cualquier teoría de la inspiración o de cualquier teoría sobre la forma en que los libros de la Biblia adquirieron su forma actual o de cuánto puede haber sufrido el texto al pasar por las manos de los editores copistas, o cuánto es histórico y cuánto de carácter poético, adoptemos la posición de que la Biblia es justamente lo que parece ser. Aceptemos los libros tal como los tenemos en nuestra Biblia, como unidades completas, y estudiémoslos para conocer su contenido. Notaremos que hay una unidad de pensamientos que indican que una sola mente inspiró la redacción de toda la serie de libros, que lleva en la tapa el sello de su autor, que es en todo sentido la palabra de Dios. Amén, ese es el sello del autor. ¿Quién es el autor? Dios. O sea, decimos, bueno, el autor de Génesis es Moisés. Autor se puede decir meramente humana porque lo escribió, pero cuando hablamos de un autor, el que tiene la patente es de la mente donde salió. Él fue el que escribió lo que le dictaron. Entonces, ¿quién es el verdadero autor? ¿El que dicta o el que escribe? El que dicta, ¿de dónde salió? ¿De qué mente salió? Amén. La idea original. 11:22. Vamos al capítulo 2 y vamos a entrar ahora sí al primer libro del Pentateuco. Primer libro del Pentateuco. Gloria al Señor. Aleluya. No lo encuentro. Ya estamos ahí. ¿El libro Pentateuco? Comprendiendo el libro de Génesis. Dice, comprendiendo el libro de Génesis, el Génesis presenta a Jesucristo, nuestro Dios creador. ¿Qué piensa usted? O sea, Génesis ya está presentando a Jesucristo. Dijimos que Jesucristo está en toda la Biblia. ¿Cómo presenta Génesis a Jesucristo? Eso subrayo, eso que está ahí a un ladito. Agárralo bien. ¿Qué representa Génesis? ¿Cómo presenta Génesis a Jesucristo? Puede ser una pregunta. ¿Cómo presenta el libro de Génesis a Jesucristo? Creador. Como creador. Como un ser creador. O sea, ¿quién hizo todas las cosas? Lo hizo Dios, lo hizo Jesús. Dice, el Génesis es el semillero de la palabra de Dios. El título Génesis, que es griego, significa origen. Óigalo bien, en griego significa origen. Y la primera palabra en el manuscrito hebreo, o sea, en el idioma hebreo del Génesis se traduce como el principio. Óigalo bien. En el idioma hebreo se traduce como principio y en el griego se traduce como origen. Palabras que indican tanto el alcance como los límites del libro. Nos hablan sobre los comienzos de todas las cosas, excepto Dios. ¿Por qué no nos habla del comienzo de Dios? Nos habla del comienzo. Nos habla del comienzo de todas las cosas. Dice, Génesis nos habla del comienzo de todas las cosas, excepto Dios. ¿Por qué, Nemesio? ¿Por qué no habla del comienzo de Dios? Hermana Fernanda. Yo, en mi opinión, porque no tiene comienzo. Porque no tiene comienzo. ¿Quién? Dios estaba ahí. Amén, correcto. Porque Dios es epiterno. No tiene comienzo ni tiene fin. Él es de por siempre. La palabra epiterno significa que no hay comienzo ni fin. O sea, es de por siempre. Epiterno. ¿Ya han escuchado la palabra epiterno? Seguimos. Epiterno. Dice, otra cosa, ahí seguimos donde nos quedamos, punto y seguido. Otra cosa que tenemos que notar es que solo relata comienzos. Se relatan muchos comienzos. No hay ningún sentido de finalismo en este libro.
Ningún sentido, o sea, todo es comienzo. En el libro de Génesis todo es comienzo, no hay sentido de finalismo. Dice, toda la futura revelación de Dios al hombre se construye sobre la base de sus verdades. Parece que Satanás siente una enemistad especial hacia el libro del Génesis. No es de sorprender que el adversario le haya dirigido tantos ataques. Génesis lo delata como el enemigo de Dios y el engañador de la raza humana. Predice su destrucción, pinta su condenación. Génesis 3. Sin el Génesis, nuestro conocimiento sobre el Dios creador sería lastimosamente limitado. Viviríamos penosamente ignorantes de los comienzos de nuestro universo. Pero qué interesante lo que está diciendo ahí el libro, mis hermanos, que si en un libro está escrito tantos ataques del diablo, fue en Génesis. O sea, como que odia. ¿Por qué? Porque no quiere, o porque ataca tanto a este libro, o sea, o porque hay tantos relatos de ataques de Satanás en este libro, en el libro de Génesis. ¿Por qué cree usted? Porque como estaba comenzando la historia, a donde Dios llevaba el proceso, quería arruinar para que no llegáramos a Apocalipsis. Amén. Por eso fue los ataques constantes y constantes. Atacó a varios ahí de los patriarcas. Hizo muchas cosas feas. Dice, el Génesis es el libro de los comienzos. El comienzo del mundo uno, el comienzo de la raza humana, el comienzo del pecado en el mundo, el comienzo de las promesas de redención, el comienzo de la vida familiar, el comienzo de la civilización de Shura humana, el comienzo de las naciones del mundo, el comienzo de la raza hebrea. Amén. Adán comenzó con Dios y cayó por la desobediencia. Capítulo 3. Abel comenzó con Dios. Andrés comenzó con Dios por la sangre del sacrificio. Él mismo murió. Amén. Pero también vemos que ¿qué hizo Abel? ¿Qué hizo Abel? ¿Qué fue lo que hizo Abel en su sacrificio? ¿Qué hizo? Sí, pero ¿qué hizo? ¿Qué tipo de sacrificio? De adoración. Era una ofrenda, ofreció su ofrenda de mejor. ¿Su mejor qué? Ahí fue un sacrificio de sangre. Un cordero. Amén. O sea, fue el comienzo de un sacrificio. Aunque ya había habido un sacrificio antes. Ahora vamos a estudiar. Amén, ya había habido un sacrificio antes, pero no había sido de quién. No había sido por la parte humana, sino Dios mismo. Dice, Noé comenzó con Dios por la vía del arca. Abraham comenzó con Dios cuando edificó altares. Aunque también Noé edificó altar, recuerden. Todos estos actos significaron nuevos comienzos para la raza. Génesis es el registro de los comienzos de todas estas cosas. No es de sorprender que cuando los hombres, a causa de la ceguera espiritual, Efesios 4:18, rechazan la revelación de Dios en este imparable registro de comienzos, rinden culto al acaso como creador, a las bestias como sus antepasados de la humanidad caída como la flor de la evolución natural. Esto es cuando se torcieron y fueron en pos de otras cosas que no son seres creadores, solamente Dios. Vamos a la segunda estrofa ahí. El Génesis comienza con Dios, pero termina en un ataúd. ¿Por qué cree usted que el Génesis comienza con Dios y termina en un ataúd? Porque el primer versículo habla de Dios y el último, ¿sabe qué habla? De cuando José murió y fue puesto en un ataúd egipcio. Este libro es la historia del fracaso del hombre, pero vemos que Dios resuelve cada uno de los fracasos del hombre. ¿Quién lo cree? Es un Salvador glorioso. Descubrimos que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Esto está en Romanos 5:20. Génesis nos ofrece un registro de por lo menos 2000 años. No se trata de historia únicamente. Contiene una interpretación espiritual de la historia. En 2 capítulos, Dios proyecta sobre la pared un relato de la creación del mundo. 2 capítulos. ¿En cuáles capítulos Dios relata la creación del mundo? Génesis 1 y Génesis 2. Perfecto. De allí en adelante tenemos la historia de la redención, en capítulo 3. Dios está acercando al hombre hacia él nuevamente. O sea, el libro de Génesis, capítulo 1 y capítulo 2, él relata ahí la creación. En el día 1, el Señor, ¿qué hizo? Hermano. No, al hermano le estoy preguntando. ¿Qué hizo el día 1 el Señor? En el capítulo 1, ¿qué fue lo que hizo el Señor? En
el libro de Génesis. ¿Qué fue lo que hizo el Señor el día 1? Hermana Verónica levantó la mano. ¿Qué hizo el día 1 el Señor? ¿Qué hizo que no había? Luz. La luz. No, y las tinieblas ya estaban. El primer día que hizo hermana Claudia. Amén. Bueno, eso es que Él lo hizo, está dando de que Él hizo los cielos y la tierra, absolutamente todo. Pero ya cuando hablamos de los 6 días de creación, el primer día hizo ¿qué? La luz. Y a la luz llamó día, y a las tinieblas ¿cómo llamó? Noche. Ese fue el día primero. El día 2. Hermano César, ¿qué hizo el día 2 el Señor? Separó las aguas. De las aguas. Sí, de las aguas. Porque antes todo era agua, había mucha agua hasta los cielos, hasta arriba. Por eso es que mis hermanos, que hay fragmentos, han encontrado los mismos científicos, fragmentos de hielo en el espacio. No, pero eso es más adelante ya. Estamos hablando solamente del día 2. El día 2. Ya juntarse las aguas es en el día 3. Entonces, cuando separó las aguas de las aguas, ¿qué quedó en medio? ¿Qué le llamó a esa parte del medio? No, el día 2. Expansión, y la expansión son los cielos. ¿Sí están entendiendo lo que les estoy diciendo, hermanos? El día 2. Dice que separó las aguas de las aguas. Quiere decir que las aguas que quedaron abajo son las que están en el mundo. ¿Y dónde quedaron las otras aguas? Porque lo que estamos viendo es el cielo. ¿Dónde está? O sea, quiere decir que científicamente, hermanos, se ha descubierto que han hallado fragmentos de hielo. O sea, ¿qué quiere decir? Que más arriba de los cielos hay agua. ¿Esto es lo que es posible? ¿Me están entendiendo lo que les estoy diciendo? No están entendiendo prácticamente. Dice que el día 2 separó las aguas de las aguas, y la parte del medio le llamó extensión, que son los cielos. Lo que usted mira ahorita es el cielo. Quiere decir que ¿para dónde se llevó esas aguas? Que se paró para arriba. No las miramos, no las ven. Pero sin embargo, hermanos, científicamente dicen que han encontrado fragmentos de hielo. Aún creo que, no sé, la luna no encontraron una vez. En Marte también. No sé dónde está. Agua también, ¿no? En Marte. El pastor. Pastor, ¿quién levantó la mano primero? El pastor. El pastor y... Pastor. Pues científicamente, pero también bíblicamente. Ahí encontramos un versículo que dice que Él tiene sus depósitos de granizo y de agua allá arriba. O sea, está arriba. Allá está. Sí,